Bueno, ya le di al botón de grabar. Sí. Y que quieres anunciar que se está grabando. Empezamos. Empezamos. Bueno, buenos días a todos. Yo soy la directora del programa de Estudios de Honor y tenemos en la mañana de hoy a la doctora Johanna Martínez Rosario, quien es catedrática auxiliar del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, quien va a estarles ofreciendo un taller sobre inteligencia artificial, de la mano con la inteligencia artificial generativa, uso ético para la educación superior. Este taller se va a estar grabando. Gracias, Elaine. Buenos días. Gracias a todos por los que están escuchando. Bueno, por asuntos de coordinación, luz y de todo, decidimos dar este taller a modo virtual. Se va a estar grabando para beneficio de aquellos que más adelante quieran revisarlo. Y también para que sea, ¿verdad?, todo un taller de asistencia, ¿no? Que lo que nosotros hablemos, discutamos, ustedes lo puedan ver más adelante. Yo soy de estas personas que cuando presento no me molesta para nada que se hagan preguntas mientras estoy haciendo la presentación, no esperar hasta lo último. Si de alguna forma esa pregunta que me estás haciendo la voy a atender más adelante, igualmente voy a discutirlo. No me molestan para nada las presentaciones. Si tuviesen algún problema que no pudieran ver la pantalla, por favor déjenmelo saber para yo entonces detener y resolver cualquier dificultad que se vaya presentando. Como dijo Elaine, yo soy la profesora Johanna Martínez Rosario, soy profesora a tiempo completo en el Departamento de Psicología. Llevo muchos años, desde, como le digo a mis estudiantes, desde 1900, trabajando lo que es la cibercultura y todo lo que tiene que ver con nuestra relación de hibriducción humano-máquina y nuestras relaciones sociales con las máquinas. Desde el año pasado, ya que hubo este gran boom de las inteligencias artificiales, decidí integrar el estudio de inteligencias artificiales a mi área de investigación. Y me gusta mucho ayudar a los estudiantes a potenciar el uso de las inteligencias artificiales para su beneficio educativo. Claro, he visto también con el tiempo y con pláticas con los estudiantes que hay mucho miedo, podríamos establecer, con el uso de inteligencias artificiales porque no reconocen qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Así que una de las cosas que pretendo con esta presentación es que vayamos en confianza a utilizar las tecnologías que cada vez van a seguir rondando nuestro espacio educativo. Así que no podemos negarnos a ella. Espero que puedan ver aquí todos los objetivos que tenemos para esta presentación. Estos objetivos son basados en la discusión de inteligencias artificiales generativas, que es lo que ustedes llaman inteligencia artificial. ¿Qué son? ¿De dónde proviene su información? ¿Somos o no dueños de la información que genere? Y eso es un debate que se está dando desde el año pasado y continuará siendo debate hasta que se tomen decisiones últimas en el tema. ¿Qué es ingeniería de prompt o los comandos inmediatos, que es lo que es el prompt? Y desarrollaremos prácticas de prompt que potencien la asistencia y no la codependencia. Porque parte de lo que nosotros tenemos que entender es que todo esto siguen siendo herramientas que nos ayudan, alargan nuestras capacidades, pero entiendo que mucho del temor, no solamente de los estudiantes, también de los profesores, es que estas herramientas se conviertan en una dependencia del estudiante y detenga el proceso de aprendizaje. Y esto se torne, ¿no?, en un problema para la educación superior. Vamos a empezar entonces con qué son, ¿verdad? Y el qué son, no solamente vamos a hablar de una definición, también de un recuento histórico. ¿Por qué es importante hablar del recuento histórico? Porque desde el año pasado, de momento, surgieron todas las inteligencias artificiales, las personas empezaron a integrarse, a revisarlas, a buscar en internet qué cosas podían hacer, qué cosas no, pero creó también la idea como que de esto salió de la nada. Esto empezó ahora, ¿no? Y lo único que empezó ahora, y ponemos comillas en ese empezar ahora, es la popularidad de algunos de estos sistemas y el acceso de estos sistemas a las personas comunes, ¿no? Porque ya las universidades las estaban utilizando, ya las empresas las estaban utilizando, empresas médicas, que es una de las áreas más avanzadas en tecnología de inteligencia artificial, las llevan usando, y cuando digo llevan usando estoy hablando de 20 años.
No estoy hablando de 5, de 3, llevo años, ¿no? Que ellos están investigando de cómo utilizar una maximización de la inteligencia para entonces que esto fluya, ¿no? Y podemos ver un montón de beneficios en la inteligencia artificial como existencia, ¿no? Como herramienta. Nuestra inteligencia pues tiene límites, la inteligencia artificial también, porque también depende de unos algoritmos y de que le dé la información, ¿no? Pero nuestros límites tienen otros límites, ¿no? Y es que nuestro límite de inteligencia también depende de nuestra capacidad de mantenernos despiertos, de comer, de tomar la vida. Así que no vamos a estar 24 horas en un laboratorio y en esas 24 horas siendo personas que puedan estar óptimas. Tu tiempo óptimo van a ser máximo 8 horas, 10 horas, 12 horas, pero después de ahí caducas. Una inteligencia artificial, una máquina, no caduca en esos términos, caduca en otros términos, ¿no? Si se fuera la luz, si no pudiera, pero eso podría no suceder. Y eso asusta en un futuro no próximo, porque definitivamente seguimos viendo a la máquina como superior en esos términos. Desde 1936 ya Alan Turing estaba idealizando la idea de una máquina que pensara y fuera inteligente al nivel, porque la importancia no es que crear una máquina, un robot, que de nuevo desde los 1800 se está hablando de la idea de los robots, o sea, de nosotros generar criaturas o criaturas que nosotros pudiéramos manejar, que hicieran cosas útiles por nosotros. Podríamos hablar, ¿verdad?, del tiempo cuando existían autómatas, quienes siguen, autómatas en museos, ahora mismo siguen estando en uso, ¿no? Si desarrollar un autómata para tocar piano, ese autómata desde los 1800 puede seguir tocando piano hoy. Y definitivamente tiene esto que ver mucho con ese ideal del ser humano de crear y maximizar con las creaciones. Así que esto tiene que ver mucho con nuestro trabajo con la herramienta. Yo siempre le digo a mis estudiantes en el salón de clases, recuerde que mire a su alrededor, todo esto empezó con palos y piedra. Todo esto empezó con la imaginación del inicio de un humano que entendió que lo que estaba a su alrededor podría ser utilizado para maximizar los órganos suyos, sus sensaciones, ¿no? Porque estamos limitados a, creamos esto, mira qué simple esto para ver mejor, ¿verdad? Y tenemos útiles en nuestras manos para hacer lo que nuestras manos no pueden hacer. Nuestras manos no pueden picar un alimento, así que creó un cuchillo. Y todo esto es un sentido de herramienta que empieza, ¿verdad?, a unirse a nuestra, ¿qué?, a nuestra cultura. ¿Y por qué este recuento histórico es importante? Para que sepan que esto se ha llevado por mucho tiempo y que ha estado en la idea nuestra cultural. Así que sabíamos que en un futuro cercano o lejano íbamos a tener robots, íbamos a tener inteligencias artificiales y estamos cada vez más integrándonos a un futuro donde ya no tenemos que hablar tal vez de cibercultura, porque ya la cultura en sí misma será cibernética en su realidad y en su vivencia. Ya para 1943 empieza la idea de la neurona de McCulloch y Pitts, que lo que hacen es repensar la idea neuronal digital, ¿verdad? Empiezan, ¿verdad?, desde estas universidades a crear esta secuencia donde nosotros pudiéramos representar no solamente la inteligencia humana, pero antes de pensar en inteligencia humana, ¿qué crea la inteligencia humana? Y pensaron inmediatamente en el cerebro. Claro, eso no es tan limitado así, el cerebro no es solo, ¿verdad? Vive en un cuerpo, pero en esa idea de la neurona empezaron estudios para crear entonces sistemas que imitaran la fase de la neurona, ¿no? Así que cuando nosotros estamos hablando de que estas nuevas inteligencias tienen unas conexiones neuronales, estamos hablando de la digitalización de la idea de la neurona. Y pueden ver por los años, otra vez, que esto no es asunto del año pasado. En 1950 ya Alan Turing ya tenía este test, ¿verdad? Esta prueba de Alan Turing, que es muy famosa. Es una prueba donde pondrían a un ser humano o una máquina a conversar, y lo que dice Alan Turing es: por fin nosotros vamos a saber lo que es inteligencia artificial cuando un ser humano no reconozca la diferencia entre si está hablando con una máquina o está hablando con un humano. Y lo que podemos ver en las inteligencias artificiales actuales es que hablan con lo que se conoce como lenguaje natural. Y ellas mismas son un lenguaje natural enlarged, ¿no? Máximo.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo llegamos a que estas computadoras hablen como si hablaran con un humano, ¿no? No sé si ustedes han tenido la experiencia, y me imagino que sí, de utilizar el traductor viejo de Google, que me imagino que en algún momento harán algo con él, pero ese traductor era como feíto, ¿no? Tú ponías una traducción y terminabas arreglando toda la traducción de inglés porque tú mismo sabías mejor ese lenguaje y ese fluir del lenguaje que no tenía el traductor. Lo que sucede es que era un traductor vacío, ¿no? Sin inteligencia artificial, sin un lector, sin darle sentido del humano. No nos vamos a encontrar eso con las tecnologías nuevas, porque ellos son lenguajes aumentados, ¿no? De lenguaje humano. Para 1960 se inicia el recopilar lo que se conoce luego como datos de entrenamiento. Según la lectura de Crawford, para 1960 el gobierno y otras agencias particulares empiezan a pensar en un futuro de tecnológico, ¿no? Un futuro donde las tecnologías gobiernan, así que cómo alimentamos a estas tecnologías se torna un tema bien importante. En 1960 estos datos de entrenamiento son datos pagados, datos que le pagaban una agencia y esa agencia contrataba estudiantes universitarios, personas que supieran leer y escribir, que era lo necesario, ¿no? Les presentaban imágenes que tomaban en la calle, imágenes que sacaban de periódicos y demás, para que estas personas fueran identificando características en estas imágenes. Y esto es bien importante porque cuando hablamos de que las inteligencias artificiales sostienen y mantienen vallas sociales, pues viene de que las inteligencias artificiales sacan información de humanos y los humanos tienen bias, los humanos tienen prejuicios. Así que estas inteligencias sí pueden reproducir esos mismos prejuicios si no las educamos de lo contrario, ¿no? Así que sí, podrías empezar una conversación con una inteligencia artificial donde ella empiece a repensarse, comillas, en repensarse sobre esos términos. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que significa cuando esto empieza a repensarse, comillas, otra vez ahí? Bueno, pues que esas neuronas que conectan informaciones empiezan a transformarse y es la parte importante que luego cuando hablemos de qué está sucediendo en cuanto a la inteligencia artificial y el gobierno y las leyes y las normas, ¿verdad? Que es una parte muy importante de la educación en inteligencia artificial. Entenderán que parte de la preocupación gubernamental que existe hoy en día sobre la inteligencia artificial es siempre saber, como dirían con los aviones, qué hay detrás de la caja negra, qué es lo que está sucediendo allí, que las compañías deben de asegurarse, no limpiarse las manos como que eso lo hizo la inteligencia artificial, deben de asegurarse que eso está abierto, que hay transparencia sobre esas ideas, que hay transparencia sobre esas actividades que empiezan a generarse desde las inteligencias artificiales, como dice la palabra, inteligencias artificiales generativas. No solamente generativas porque nos generan un resultado inmediato, sino porque ellas mismas están generando información mientras se educan con nuestra información, y más que educar en esos términos sería reeducar en esos términos. Para el 61 se acuña el término de inteligencia artificial, todo esto porque MIT hizo esta presentación gigantesca con un montón de conocedores de inteligencia artificial, de tecnología, de administración de empresas, y esa presentación de MIT lo que quería era empezar un diálogo sobre cómo sería el futuro de la administración de empresas, ¿verdad? Del trabajo, y de nuevo, 1961, han pasado ya un par de años de esto, y lo que hizo esta conferencia fue activar entonces un nuevo norte en cómo nosotros nos íbamos a relacionar con las nuevas investigaciones que se estaban realizando. Pueden ver un brinco increíble del 60 al 80, ¿no? En ese término estaban pasando muchos cambios sociales, así que definitivamente la importancia en la discusión fueron moviendo ¿verdad? De un lugar a otro y se perdió un poquito el interés sobre la inteligencia artificial. No significa que se dejó trabajar con ella, simplemente que no era el potencial lo que las personas en las universidades tal vez estaban realizando como que era lo más importante de nosotros estar investigando. Ya para los 80 se inicia la recopilación de datos de entrenamiento. Esta recopilación de datos de entrenamiento tiene que ver con esas mismas informaciones recopiladas desde los 60.
Ahorita vamos a ver de dónde viene la información de inteligencia artificial y verán que mucha de esta información sale de esa recopilación de datos de entrenamiento de los años 80. Esta recopilación de datos de entrenamiento acogía todas estas compañías que por su parte, ¿verdad?, en diferentes proyectos estaban haciendo esta base de datos, generándole y digitalizando, por decir así, las realidades del ser humano a una computadora, no solamente como identidades, sino también desde el asunto lingüístico, de cómo nosotros hablamos, de cómo decimos las cosas, de cómo empezamos a interaccionar. Pero ¿qué sucede después de los 80? Se empieza a reconocer el potencial del aprendizaje por máquina y se reinician proyectos y financiación de estos por empresas y universidades. Así que desde los años 80, las universidades, el gobierno, las compañías están poniendo dinero en la accesibilidad a más conocimiento con inteligencia artificial. Desde el año pasado, o mucho antes, yo creo que 2 años antes, ya había unas inteligencias artificiales públicas, pero no habían tenido este auge que sucedió, porque por fin hay una inteligencia artificial a través de la compañía de OpenAI se hizo pública, que recogía todos estos datos de entrenamiento y las había depurado. Si ustedes leen entrevistas realizadas a la compañía de OpenAI, ellas están bastante claras de que duraron bastantes años filtrando la información que se le estaba dando a estas inteligencias artificiales. Y siempre van a haber bias, ¿verdad? Porque el ser humano es un ser lleno de muchos prejuicios, y no me refiero solamente a prejuicios sociales, me refiero a prejuicios en general. Tenemos gustos, y cuando tenemos un gusto tiende a ser o parecer un prejuicio, ¿no? Me gustan más las faldas largas que las faldas cortas. Eso parecería un prejuicio, ¿verdad? Pero realmente es gusto. Así que no vamos a dejar de tener unas inteligencias que se sumen a esa idea de lo que es humano y cómo nosotros conversamos, y yo creo que eso es bien importante. Vamos entonces a pasar a la próxima diapositiva, ¿verdad? Donde hablo de dónde provienen entonces todas estas informaciones que tienen estas inteligencias artificiales. Como dije antes, originalmente los datos de entrenamiento eran estudiantes y personas subcontratadas por compañías de clasificación de imágenes, palabras y datos. Hoy día las compañías dejan entrar a estas inteligencias a la internet, y según ellas comentan, esta entrevista de Simmons es a los gerentes y administradores de OpenAI, filtran la información que obtienen de las redes. Esto creó, ¿verdad? En el libro de Crawford hay toda una discusión de cómo pasamos de pagarle a los humanos por la información que ellos mismos generaban a tomar la información que ellos generan. ¿Y qué significa esto? El internet está lleno de información libre. Usted se pasa publicando todos los días, y tal vez usted no sabía que lleva 20 años tal vez posteando en Facebook opiniones, realidades de su vida, y tal vez alguien le pagó a Zuckerberg un par de dinero simplemente por estas conversaciones, no para utilizarlo en su contra, sino para generar información para una nueva tecnología, y él tal vez lo hizo. Y eso, pues, usted se lo permite, ¿no? Porque cuando usted accede a estos sistemas de redes sociales, usted tiene que leer, o se supone que usted tenga que leer unas normas de uso. En esas normas de uso usted está aceptando que todo lo que usted pone ahí termina siendo de la compañía. Claro, la compañía no puede utilizar eso en su contra. Se ha cuidado por más de 10 años de no ser demandada por hacer mal uso de la información. Así que lo vende al mejor postor, digamos. Si tú quieres, algo que hace Facebook y lo que ha sacado mucho dinero Facebook es que funciona mucho para los negocios, porque algo que responsablemente tú tienes que hacer antes de decir tengo una idea de negocio, o después que la tienes, ¿verdad?, es hacer un estudio de mercado. Facebook te puede hacer un estudio de mercado. Y eso significa, mira, yo vivo en Puerto Rico y yo quiero saber dónde mejor se necesita una barbería, por poner un ejemplo, ¿no? Así que él va a recoger toda la información que tenga que ver con barberos, a quién se quejó que su barbero no estaba, quiénes usan más las barberías, dónde están las fotos de barbería. Entonces, toda esa información él lo va recopilando y se le entrega, ¿verdad?, a la compañía, y con un análisis. Mira, si tu potencial cliente es de 18
a 90 años o digamos 18, 45 años y tú quieres, mira, el mejor lugar donde tú puedes ir a poner una barbería ahora mismo es Carolina, y debe de estar en estos y estos horarios abiertas, porque mientras esté en esos horarios abiertas va a estar a disposición de los clientes potenciales que tienes en esa zona. Y eso es bien interesante porque la gente no conoce cómo estas compañías se hacen multimillonarias. A veces asumen que es solamente porque nosotros compramos una que otra cosita en chain a través de ellos. Eso no tiene nada que ver. Estas son generadores de información. ¿Y por qué hago todo este cuento? Porque ustedes deben de saber que mientras en los años 80 nos pagaban por tener esta información, desde que existen las redes sociales, que a inicios del 2000, ya todas estas compañías obtienen esta información a modo gratuito. En el libro de Crawford hay una interesantísima discusión sobre los aspectos éticos ya de por sí, de cómo ellas obtienen información porque son nuestros. ¿Ok? Es nuestra información que ha pasado a estas computadoras porque llevamos años alimentando estos sistemas. En esta gráfica, de dónde sale la información que posee actualmente la inteligencia artificial, me dejo llevar por una charla de Jan Choi, que da en un TED Talk, donde nos habla de estos tres grandes grupos. Uno, Raw Web Data, o sea, toda la información gratuita. Y pueden ver aquí cómo hay dos grandes fuentes que hablé hace un momento, ¿verdad? Generadas donde hay dinero. Y cuando dice dinero envuelto no significa que estas compañías la pagan, porque definitivamente van a pagar el acceso a esa información, pero también estas compañías o estos grandes grupos de data le pagaban a los humanos para que ingresaran esta data en estos sistemas y digitalizaran nuestro tipo de inteligencia, ¿verdad? Y eso es bien importante porque ya llevamos mucho tiempo de un cuarto de información siendo regaladas a los sistemas de alta tecnología, ¿no? ¿Cómo será el futuro de la inteligencia artificial, verdad? Estamos en el futuro y aprender sobre el uso de inteligencia artificial generativa ya no es opcional. Así que ya dejemos de hablar tanto de cómo será el futuro del trabajo. No, ya el trabajo está cambiando y tal vez debemos de generar otras discusiones sobre el asunto del trabajo, mucho más importantes de si se transforma o no, sino cómo idealizamos la idea real del trabajo. Yo creo que nadie está satisfecho totalmente de cómo se dan los medios de trabajo hoy en día, así que en vez de pensar de manera terrible de que debería de ser peor, vamos a posicionarnos a repensar, punto, lo que está sucediendo, ¿no? Y qué queremos que hagan las inteligencias artificiales. Hay muchas críticas por ahí donde personas, artistas y demás dicen, wow, pensé que lo que queríamos era un montón de inteligencias artificiales para ayudarnos con las ciencias duras, a buscar soluciones a enfermedades, pero entonces lo que estamos creando es un montón de inteligencias artificiales que reproducen cosas a las que tenemos derecho, como nuestra voz, nuestra imagen, nuestra arte, ¿verdad? Que son estas cosas suaves, blandas del ejercicio nuestro. Y estamos como que un poquito desvirtuados, ¿verdad? Pero de nuevo, eso es una idea un poco llevada al asunto de la crisis, ¿no? De cómo esto entró en el mercado y lo que hay desde el año pasado es todo el mundo con miedo sobre el asunto de inteligencia artificial, de qué me roba de la inteligencia artificial, si la uso y dependo, no crezco. Sí, así que todo ese tipo de discusión también tenemos que seguir potenciando, que se realicen, de seguir potenciando, que las personas reconozcan que ya el cambio está, que ya ellas están con nosotros y ahora es tratar de ver cómo nosotros las integramos a nuestra vida diaria, las utilizamos y no nos dejamos utilizar tanto por ellas, no solamente darle toda nuestra más información a modo gratuito, sino que también nosotros tengamos ese intercambio que se pretende. Yo luego les voy a pasar la presentación a Elaine para que todos los participantes de la charla puedan tener la presentación con ustedes, donde ustedes van a tener también una referencia al final donde aparecen varios enlaces para quien quiera continuar informándose sobre el tema. Van a tener este enlace activo donde tienen esta imagen, ¿verdad?, de las 50
inteligencias artificiales o herramientas de inteligencias artificiales más visitadas, por lo menos en el año pasado. Pueden ir viendo cada una de ellas según los intereses. Los colores lo que hace es dividir qué tipo de inteligencia artificial es. Hay chatbots que tienen que ver con conversaciones diversas, hay de escritura, hay generadores de imágenes, de diseño, de videojuegos, de videos, perdón, de música. Usted, you name it, ya hay una inteligencia artificial que te puede ayudar con eso. Y van a seguir saliendo, ¿verdad? Y nosotros podemos potenciar nuestro tiempo. Siempre le digo a mis alumnos, háganme perder dinero, pero no tiempo, porque el tiempo no lo recupero. Y créanme, hay muchas de estas inteligencias que si lo hubiese tenido en mi disertación hasta un año, yo creo que le cortaba por 6 meses o un año el haber realizado la misma. Y lo importante es eso, que nosotros tengamos inteligencias artificiales que realmente sean nuestro mejor asistente, no nuestra inteligencia, ¿no? Porque la nuestra tiene que potenciarse, la nuestra tiene que seguir creciendo. ¿Y cómo lo hacemos? En un mundo donde tenemos este súper mega asistente que puede estar 24 horas disponible, no se cansa, no requiere de comer, pero debemos de estar aware de que requiere de ¿verdad? De nuestra conversación. Y eso también es bien importante en el asunto de las inteligencias artificiales generativas. ¿Somos o no dueños de la información que genere una inteligencia artificial? Bueno, aquí las respuestas están en aguas templadas. Y es que sería un sí y no. Siguen siendo las respuestas que se aplican a este tema. Y podemos ir por estos 3 que he decidido, ¿verdad?, que sean una pequeña discusión que tener con ustedes, porque esto es un debate actual. Legalmente, bueno, legalmente ya se han decidido varias cosas. Número 1, ya se está repensando todas las normativas que tienen que ver con las leyes de autor, ¿verdad?, de derechos de autor, porque han caído en un gran debate. Ya una persona intentó ante la Corte Suprema pasarse la autoría de unos artes que había creado una inteligencia artificial que la persona creó. Y cuando intentó hacer eso, ¿verdad? Y pasarse esa autoría, la Corte, el juzgado de licencia le dijo, no, yo no, la ley dice aquí claramente que solamente puede ser elementos humanos, ¿no? Que una persona humana es la única que puede tener un derecho de propiedad. Así que lo llevó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, basada en la ley, porque no puede crear leyes nuevas, la Corte Suprema no crea leyes nuevas, ¿no? Le dijo no, porque basado en la ley sigue diciendo que tiene que ser un humano. Y como todo el mundo y todos los abogados que he leído están en este dime y direte con esta situación, es pues, ¿qué hacemos? Claro, en este caso particular, la persona era dueña también del algoritmo que creó la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos entonces con estas otras compañías? Estas otras compañías que utilizan sistemas de inteligencia artificial donde ellos no son los dueños del algoritmo, pero sí las utilizan para hacer sus artes. Y les doy un ejemplo bien fácil. El año pasado tuvimos una gran huelga de escritores y de actores y todo el asunto. Uno de los tranques en esta huelga era el uso de inteligencia artificial. Y porque obviamente si tú le dices a una inteligencia artificial, crea este video y le das láminas y le das cosas, ¿no? Y él lo hace, y luego solamente una persona humana de 10, 15, 20, 30 personas que trabajan en un proyecto lo reduces a 5, le das este proyecto y hace que lo arregles, pues definitivamente te vas a ahorrar un montón de dinero en pagarle a estas personas que producen, pero adicional, pues estás acortando, ¿verdad? Tu trabajo. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo empezó a mermar ese asunto y por qué la huelga acabó? Bueno, porque cuando la Corte Suprema dijo, no, tienen que ser humanos los que puedan patentar o tener licencias sobre derechos de autor, todas estas compañías, incluida Disney, que depende, Disney World depende de sus licencias, fue como que, ay, espérate, dame un momentito, porque si no voy a poder tener derechos sobre las licencias de el arte que se crea bajo mi título, bajo mi empresa, pues es un problema, ¿no? Porque entonces todo el mundo va a copiar lo que tú hagas. Y es exactamente lo que ellos desean que no suceda. Y a mí me parece esto bien importante, que nosotros tenemos que seguir leyendo sobre el asunto de legal. Muchos de los casos legales, aunque creo que uno de los últimos que se ha dado también tiene que ver con el New York Times y otros periódicos que también son dueños de algunas agencias de su
de su información y han encontrado muchos de ellos sin ser presentándose en inteligencias artificiales, pero nosotros podemos hablar ahí, ¿verdad? Porque yo creo que tengo en mis salones también muchos jóvenes que tienen problemas para identificar lo que es un parafraseo, lo que es una citación, cuándo es una citación directa. Así que creo que hay un esfuerzo también de la universidad a seguir dándole duro, como yo digo, al asunto de que ellos aprendan una mejor redacción académica para evitar estos problemas. En el asunto académico, pues ya sabemos que de la manera en que nosotros vamos a presentar esa información, también queda siendo importante si es o no tuyo. Hay una discusión vigente donde, tanto de la academia y fuera de ella, se está hablando de derechos de autor en por ciento, ¿verdad? Como decir así, 50% de este trabajo lo hizo la inteligencia artificial, le corresponde a la inteligencia artificial o admitir que tiene 50% de inteligencia artificial y 50% humana. Esto se ha vuelto una discusión latente en las universidades actualmente que tienen ya 10 y 15 años trabajando con inteligencias artificiales. El 1 de marzo, sí, el 1 de marzo nosotros en la Universidad de Puerto Rico tuvimos la primera cumbre de inteligencia artificial generativa en la educación superior. Tuve el privilegio de ir y tengo que decir que les quedó bastante bien organizada. Y entre una de las presentaciones que se dio, era esta universidad, no me acuerdo si fue Cornell o no me acuerdo la universidad, donde ellos están haciendo una investigación que de nuevo llevan como 15 años en ella, donde le dieron y facilitaron a una inteligencia artificial toda la inteligencia artificial proteínica que ellos tenían sobre unas moléculas particulares, donde este laboratorio lo que hace son antibióticos y medicamentos, ¿no? Y a alguien se le ocurrió como que, mira, ¿y si nosotros, ya que el clima ha cambiado y los cuerpos han cambiado en miles de años, no defragmentamos tal vez las moléculas del mamut? Sí, mamut dijo mamut. Del mamut, tal vez viendo ahí unas defensas diferentes, porque estos cuerpos estaban a la intemperie en unos ambientes diferentes al nuestro y tal vez tenga proteínas que no funcionen para X o Y cosas. Bueno, la cosa es que de ese laboratorio surge esa idea. Y ellos se encontraron delante de inteligencia artificial que tenía el potencial de hacer todo el trabajo de análisis en una semana, 3 días, trabajos que le tomaban a ellos 6, 7 meses y hasta un año. Así que definitivamente pueden haber avances futurísticos enormes en todo lo que tiene que ver con la medicina, si la medicina integra inteligencia artificial. Porque estas computadoras, como bien dijo la persona que vino a hablar, ahora me disculpen porque no me acuerdo el nombre, pero esta persona mencionaba allí, es que nosotros nos cansamos como seres humanos, cometemos errores. ¿Cuántas veces no vemos nuestros errores simplemente en un ensayo que estamos escribiendo? Porque leemos con memoria y porque ya no vemos el error que ponemos de frente. Porque somos humanos. Y como somos humanos, siempre nos vamos a estar en la tendencia posible de la equivocación, de cometer un pequeño error que no tiene que ver con ser humano, sino con el cansancio, con otros asuntos, ¿no?, de nuestra humanidad. Las máquinas no. Y él contaba allí que ahora ellos han descubierto unas moléculas particulares para unos antibióticos que pueden potenciar, tener unos medicamentos súper bien reforzados que se puedan reproducir para unos padecimientos en particular. Él lo decía con mucha emoción y después se detuvo y dijo, bueno, ellos están allí y yo tengo a la universidad y a los abogados peleando entre ellos porque realmente no sabemos si podemos sacar los medicamentos y demás, porque ahora empieza toda una batalla legal de saber de quién es esto y cómo ellos pueden reproducir, ¿verdad?, lo que salió en este laboratorio. Les voy a dar mi opinión académica, no legal. La inteligencia artificial, toda la información que tiene la inteligencia artificial sigue siendo información sacada de bancos de datos humanos, ¿verdad? Así que toda esa información, lo único que ha hecho esta inteligencia artificial es adelantar el trabajo de estos investigadores, porque ellos dieron la idea, o sea, la inteligencia artificial hizo los pareos necesarios para estas proteínas, para estas moléculas, etcétera, etcétera, pero quienes tuvieron que estar en un laboratorio viendo que estas moléculas realmente ejercieran lo que tenían que hacer y que se probaran y demás, fueron humanos. Así que el ejercicio investigativo sigue siendo parte de lo que el humano tiene la capacidad exclusiva de hacer y no
la inteligencia artificial, que aunque sí repensó las uniones, no es lo mismo nosotros durar 6 meses tratando de encajar uno con otro, ¿verdad? Estas moléculas, sino que lo hizo la máquina y te dio unas opciones viables. Es como reducir un banco de 100 posibilidades a 5, 6, 10 posibilidades. Definitivamente te va a ahorrar mucho tiempo investigativo, dinero investigativo, y va a reforzar que vayamos en una mejor dirección. Y esa es la mejor manera de utilizar las inteligencias artificiales hoy en día, potenciando y haciéndonos ahorrar mucho tiempo. Nuestros avances en la tecnológico, médico, van a depender de qué apertura legalmente ahora se empiecen a tener en cuanto a la integración de las inteligencias artificiales generativas a la investigación científica. Yo considero que la universidad debe de tener la patente porque siguen siendo sus científicos pagados por la universidad y las computadoras pagadas por la universidad que generaron esta información. No la inteligencia artificial sola. Las inteligencias artificiales no trabajan solas. ¿Ok? Artísticamente es el área que más pelea, guerras tiene con las inteligencias artificiales, mayormente con estos grandes sistemas que recopilan, ¿verdad? Que hacen láminas, que de hecho fueron los que se hicieron más famosos inicialmente. Y es porque muchos artistas han encontrado que algunas de estas artes generadas tienen hasta la firma de un artista. O sea, que toman una lámina de un artista y reproducen algo mezclándolo para hacer la petición de la persona, ¿no? Que está diciendo quiero este tipo de imagen que se vaya desarrollando. Y perfecto, pero ahí hay un arte que fue transformada y según las leyes de autor tú sigues siendo dueño de la obra aunque estés transformada. Así que ahí tenemos otro debate más. A la pregunta de si somos o no dueños de la información o lo que genere una inteligencia artificial generativa, hay un gran debate. Yo creo que, y esto es mi posición académica, todo depende de cómo utilicemos la inteligencia artificial. Algo en lo que no me voy a basar con ustedes es que nosotros aprendamos a utilizar la inteligencia artificial generativa de manera ética, donde reforcemos que sea nuestro asistente, nuestra ayuda, y definitivamente esto potencia una actitud diferente también con la información generada, porque la información generada va a tener un alto por ciento de ser tu información y no información de la máquina, ¿no? Vamos a hablar de APA, y yo voy a hablar de APA porque yo soy del área de psicología, ciencias sociales, y es el estilo que se utiliza, ¿verdad? El estilo de escritura que se utiliza en mi área. No sabría decirle porque de momento que no me sé los nombres de las demás, está el Chicago, el MLA, hay diferentes, así que sería bueno si ustedes utilizan esos sistemas, que usted haga su búsqueda sobre qué dice esos sistemas del uso de inteligencia artificial y cómo nosotros podemos demarcar autoría sobre ellos, porque ya desde el año pasado ellos están rebuscando y repensando todo esto. Y lo sé porque tengo una copia del artículo original de APA y en estos días entré y ya tenía una versión 2024, así que sí, definitivamente mejoró la forma en que vieron estos cambios. Nunca se negó a ella, nunca se negó a que se usen, sino cómo nosotros integramos, porque tenemos que ayudar al estudiante, así que no podemos hacer nada en contra de lo que el estudiante realmente necesita. APA dice varias cosas. Lo primero es considerar hacer una conversación que indague el tema peticionado. O sea, nosotros vamos a hablar con la inteligencia artificial. Esa es la primera que te dice. Tú como investigador le vas a plantear una duda, te va a dar una información y tú vas a seguir haciendo la conversación, que de hecho eso es lo que hablan los grandes CEO de estas compañías como OpenAI y demás. Es un conversador. Es un lenguaje natural gigante. Así que lo que ellos pretenden, claro, esas conversaciones van a ser trabajadas en sus sistemas, así que definitivamente cuando usted habla con ella, usted alimenta la máquina. Misma razón, y este es un tip de seguridad, que usted no va a utilizar información que usted no está dispuesto a dar. Eso implica, si tú tienes tu ensayo de candidatura y tú quieres plasmar todo tu ensayo y dárselo a la máquina, se lo estás entregando. ¿Ok? Se lo estás entregando a la máquina. Así que no vamos a hacer eso.
Porque si no hemos presentado nuestro ensayo de candidatura, pues sería bueno mantenernos con nosotros y tal vez utilizarlo para algunas partes o algunos asuntos en particular. Luego hablaremos de eso, de otros sistemas, no solamente OpenAI, para ayudarnos, pero no entreguemos nuestra información directamente a la máquina, porque esa información va a ser entrenamiento para ella y ya ella va a poseer esa información. ¿Okay? Dicen es tanto el uso de inteligencia artificiales actualmente que conocedores del tema, leía hace como un mes, dicen, mira, de aquí hoy en día nos parece como que bien original lo que nos están diciendo estas inteligencias artificiales, pero si seguimos en la conversación y alimentándolo, va a llegar a un punto que tal vez pensábamos originalmente que en 10 años, pero al monto de gente que está hablando puede ser en 5, que deje de tener este sentido de originalidad y empiece simplemente a rebuscar aquella información que nosotros mismos le estamos dando. Y esto se convierte entonces en un asunto peligroso, ¿no? Así que tenemos que tener bien aware de este tema porque eso está pasando al momento. Pedir que ofrezca las fuentes, esto es sumamente importante. Nosotros le tenemos que pedir las fuentes a las inteligencias artificiales que nosotros estemos utilizando. Pedir que no mienta, ¿verdad? Esto no lo dice directamente y expresamente APA, pero una de las cosas que hacen las inteligencias no es que te va a dar información falsa, es que parte de nuestro lenguaje natural es mentir. ¿Verdad? Nosotros nos inventamos cosas, pues ella aprende de nosotros. ¿Cómo podemos esperar que sea mejor que nosotros si aprende de nosotros? Va a ser como un hijo. Así que va a mentir simplemente para apoyar un punto o demás y tú utilices esa información. Eso se puede convertir en un asunto bien, bien delicado, ¿no? Para tu trabajo. Así que pídale, ¿verdad? En ese prompt que vamos a hablar en un momento, pídale en ese prompt que no mienta. Detallito, ¿verdad? Sugerido. Le sugiere a los autores, y esto sí lo dice directamente APA, le sugiere a los autores que asuman responsabilidad de revisitar las fuentes ofrecidas por ChatGPT o cualquier inteligencia artificial generativa y descartar la información no conformada por las fuentes dadas. Y yo añado, personalmente, si la fuente original es en un idioma que no dominas, no la uses. Porque a veces decimos, pero es que esto no me aparece en español ni en inglés. Bueno, porque está en ruso. Y como la fuente sabe utilizar ruso, pues perfecto, te la dio porque ella sabe ruso, pero tú no. Así que lamentablemente no puedes utilizar esa fuente porque no tienes manera de confrontar la información a modo directo, ¿verdad? Y esa es la sugerencia que nos hace APA en este asunto. Quiero presentar aquí dos ejemplos que están en el artículo de APA. Pueden ver a su mano izquierda que el recuadro sería cómo aparecen las referencias y quiero hablar exactamente de las áreas. Lo primero que vamos a poner es el nombre de la compañía. No ChatGPT, sino la compañía. Recordemos que OpenAI tiene otros, ¿verdad? Apps dentro de la compañía, así que ponemos el año es el año en que buscaste la información. Si la buscaste en el 2024, pues 2024. ChatGPT, que sería lo que utilizamos, la fecha de la versión. Miren ahí que dice marzo 14 version, ¿verdad? Esa es la fecha de la versión. No es que pongas la versión como 4.0 o demás, que de hecho más adelante creo que sí lo sugieren porque saben que existe el ChatGPT 3.5 y el 4.5, así que en el nombre incluiríamos ChatGPT 3.5 o ChatGPT 4.0, que son las versiones. Luego ponemos entre ese corchete Large Language Model, ¿verdad? O LLM, que serían sus siglas. Y más abajo lo que tienen es la red, ¿verdad? Cómo entras al sistema. Y a mí me parece una forma bastante chévere de nosotros iniciar a poner en nuestras referencias ChatGPT. En los dos ejemplos quiero que observen algo. En el ejemplo a su mano izquierda van a ver la manera en que ChatGPT les sugiere que escriban lo que sacan de estas fuentes. Cuando le puse este siguiente prompt, ¿verdad? We prompted with, o sea, ¿qué fue lo que pusiste? ¿Qué escribiste, verdad? Y pueden ver que entre doble comillas ponen, esta fue la pregunta. El chat generó el siguiente texto, entonces, ¿verdad? Pones el siguiente texto. Al final, OpenAI 2023. Es todo. A mano derecha hay otro ejemplo. Y a mano derecha, el ejemplo lo que dice es que cuando le diste el follow-up, recuerden que ellos dicen que tienes que empezar esta conversación con la máquina.
¿Ok? Así que como generas la conversación con la máquina, así mismo lo escribes en tu ensayo, de la información generada del follow-up de la conversación con la máquina, a la pregunta de también originó este texto. Y entonces ahí están las doble comillas y el texto, ¿no? Que nos sugiere. Pero lo que me gusta es que aquí hay una diferencia entonces en el paréntesis OpenAI 2023 y luego sugiere, mírese el apéndice A para la transcripción completa. ¿Ok? Y esto es bien interesante porque nos está sugiriendo entonces que cuando tengamos algún tipo de conversación con ChatGPT, incluyamos en un apéndice la conversación completa que obtuvimos del ChatGPT. ¿Ok? Así que nada, se lo dejo a ustedes ahí para que sepan ahora en adelante cómo, según APA, ellos dicen es un uso correcto de integrar la información del ChatGPT a nuestro sistema. Pero si se dan cuenta, aquí lo que está hablando es de generación de información, que no es el único uso que nosotros le damos a ChatGPT. Y vamos a hablar de eso ahora. ¿Qué es la ingeniería de prompt? La ingeniería de prompt es una disciplina relativamente nueva para el desarrollo y la optimización de prompts para utilizar eficientemente modelos de lenguaje, ¿verdad? Large models, ¿verdad? En una amplia variedad de aplicaciones y temas de investigación. La habilidad de ingeniería de prompt ayudan a comprender mejor las capacidades y limitaciones de los grandes modelos de lenguaje. ¿Por qué nosotros hablamos de ingeniería de prompt que suena tan sofisticado, que no es otra cosa que saber crear el mejor prompt posible para, uno, disminuir nuestra conversación con la máquina, porque si él genera un prompt bastante eficiente, no necesita entonces continuar hablando con la máquina. Así, de nuevo, volvemos al valor del tiempo de investigación y el valor del tiempo de trabajo. Y vemos aquí, entonces, en esta ingeniería de prompt, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? El prompt es un comando inmediato, es la instrucción que inicia la conversación con el sistema de lenguaje natural para generar una conversación. Es el input para generar el output. Y una de las estructuras básicas de este prompt es, uno, vamos a asignarle un rol. ¿Desde qué rol actúas? Definición de una tarea, acción a ejecutar, especificar una instrucción, contextualizar la petición, establecer una cantidad, establecer límites, indica niveles de profundidad, extensión y formato. Esto parece un montón de instrucción, pero podemos generar una gran diferencia entre preguntarle a ChatGPT, hazme un cuento, a decirle, como si fueras un guionista para Quentin Tarantino, hazme un guión donde la actriz principal es tal, esto. Cuando tú le das una instrucción específica, altamente específica a la inteligencia artificial, definitivamente vas a generar un mejor output de información. Y ahí vas a ahorrar bastante tiempo y estás dándole mucha información a ese sistema, lo que implica que en parte tú estás haciendo gran parte de la tarea. Y eso es definitivamente un tratamiento ético de cómo nos relacionamos con esto. ¿Qué inteligencias artificiales generativas tenemos allá afuera actualmente? Actualmente tenemos el que muchas personas utilizan, ChatGPT, que es de la compañía OpenAI, en dos versiones, la versión 3.5, que es la gratuita. Esa versión 3.5 está actualizada al 2023, final del año 2023. Eso es importante decirlo porque cuando a inicios del 2023 todo el mundo buscaba información y estaba súper emocionado con ChatGPT, pues ChatGPT tiene una versión que fue trabajada como hasta, creo que fue noviembre o antes, creo que fue octubre del 2022. Eso era problemático porque si le preguntabas quién había ganado la última Copa del Mundo, no te decía que Argentina había ganado porque no había pasado, ¿verdad? Y eso definitivamente es un problema. OpenAI continúa haciendo revisiones de la versión gratuita, pero definitivamente ha integrado muchas más funciones a la versión pagada de 4.0. Por ejemplo, el DALL-E, antes tú tenías mucho más acceso al DALL-E versión 3 con ChatGPT y ahora pasó a ser más un asunto de la versión pagada. Pero tengo
para todo el mundo, pues 2 versiones más de lo que es una inteligencia artificial generativa, que es Copilot y Gemini. Si tienes una cuenta personal y una cuenta de trabajo, ¿verdad? Con Microsoft, puedes abrir una cuenta en Copilot, porque ya la tienes, ¿verdad? Copilot y Gemini son bien parecidos en cuanto a la estructura. Gemini es de Google, o sea, lo utilizas con cualquier cuenta que tengas de Gmail, ¿ok? Pero yo lo voy a introducir a una que me gusta mucho para los estudiantes y específicamente es porque los va a llevar a la tarea ideal, que es Quillbot, ¿verdad? Quillbot es un modelo de escritura expresamente. Aquí no vas a sacar láminas, es escritura expresamente. Si tienes láminas, posiblemente es una versión pagada que yo no pago. Pero lo que me gusta de Quillbot es la manera en que tiene esto. Y veamos aquí, ¿verdad? Esta es la pantalla inicial de Quillbot, donde puedes ver que en la columna izquierda tienes diferentes acciones ya dadas. La primera, parafraseo, ¿verdad? Que me parece bien importante porque usted, si sabe APA o cualquier MLB o Chicago, sabe que también usted tiene que citar los parafraseos. Y cuando digo citar, es que debe decir el nombre de alguien, ¿no? Digamos, si usted no sabe cómo parafrasear algo, mire aquí que le dice el párrafo, ¿verdad? Parafraseo. Luego en la parte, en este otro recuadro, pueden ver que aquí puedo escoger el idioma, escojo español, y aquí los modos de lenguaje, o sea, yo quiero algo académico, ¿ok? Aquí en sinónimos, cuántos sinónimos, ¿verdad? O menos sinónimos quiero, porque puedo transformar totalmente o parafrasear totalmente esta cita que le voy a ofrecer al sistema. Yo motivo a mis estudiantes que lo hagan porque hay muchos estudiantes que no saben parafrasear, o peor, no saben identificar el parafraseo. Yo primero les enseño a identificar el parafraseo y siempre les digo, es tan simple como decir, podemos elaborar desde Martínez, ¿verdad? Mi apellido, Martínez 2021, y haces el parafraseo porque no estás utilizando la cita directa, sino que parafraseas, no tienes que poner números de páginas en un APA, parafraseas la idea del autor. Si no sabes hacer eso, utiliza una herramienta como esta que te ayuda a crear un parafraseo de una cita directa. Tiene aquí directamente Grammar Checker, o sea, si tú tienes problemas gramaticales, ¿verdad? Y demás, qué mejor que este asistente. De momento no tienes nadie que te lea el párrafo que tú quieres crear. Pues perfecto, entras a Quillbot, dile a Quillbot que te corrija tu trabajo. ¿Okay? Y de nuevo vas a tener todas esto como sinónimos, cuánto tú quieres que me ayude, porque si te da de momento una palabra que tú no sabes ni lo que significa, no la utilices. No la utilices. Estás entonces, en lugar de corrigiendo tu trabajo, estás transformándolo a algo que realmente no tienes la capacidad de entender tú mismo, ¿no? También tenemos un Quillbot Flow. ¿Qué es un Quillbot Flow? Lo que hace es tomar ese texto y generar fluidez en el texto, que hay veces que ese es otro asunto de redacción que a veces tenemos que trabajar con los estudiantes, ¿no? Plagio. Tenemos un plagiarism checker y esto nos funciona a nosotros los profesores también, ¿no? Si queremos saber si hay plagio dentro de los escritos de nuestros estudiantes. Yo simplemente le digo a los estudiantes, recuerden que ya yo leí las lecturas que les asigné para escribir lo que tienen que escribir. Así que cuando ustedes escriben, yo puedo leer a los autores. Si usted no se toma el tiempo de poner ese apellido de ese parafraseo de ese autor. Así que voy a saber que es plagio, voy a saberlo, ¿no? Si es algo totalmente diferente a lo que el estudiante habla, ya creo que es momento de que nosotros tengamos conversaciones con nuestros estudiantes y ya sabemos que APA dice que ellos pueden citar y poner sus referencias a OpenAI, así que puedes poner la referencia y también me puedes entregar cuál fue la conversación. Así que vamos a evitar, ¿verdad? Así, díganle, motivan a sus estudiantes a utilizar cualquier tipo de inteligencia artificial, pero motívalo también a que sea sincero en el uso de esas inteligencias artificiales. Para láminas, yo promuevo solamente Ideogram y ahorita puedo entrar a Ideogram para enseñarnos por encimita cómo es mejor, ¿verdad? Para generar imágenes no hay que reinventar la rueda,
Yo no creo en eso. Claro que me gustaría decir un montón de cosas y que genere la imagen que tal vez eso que yo dije lo ejerza. Pero tengo 2 tips. Tips número 1. Podemos utilizar ChatGPT, Copilot y también el de cualquier otro de estos sistemas para decir, quiero crear una lámina que tenga esto, esto y lo otro, ¿cuál sería el mejor prompt? Nosotros le podemos preguntar cuál sería el mejor prompt que tú me puedes facilitar para generar esta lámina. En Copilot y en Gemini ya ellos tienen integrados sistemas de creación de imágenes, así que ellos ya te pueden generar la imagen. Pero si tú quieres utilizar un Midjourney, porque pagas la suscripción de Midjourney y demás otros sistemas, le puedes preguntar a una inteligencia artificial cómo sería el mejor prompt para generar X o Y información. Tip número 2, cuando entras a Ideogram siempre va a haber un montón de ejemplos, pero muchos ejemplos de todo lo que esto está generando. Si te das cuenta, cuando tú generas algo en Ideogram, te dice si lo quieres privado o si lo quieres público. Sugiero que si le vas a dar una fotografía para que te cree algo, lo pongas privado, pero si lo dejas público, siempre va a aparecer esa que selecciones mejor o la más que te guste, va a aparecer a las demás personas, porque tú las generaste. Pues cuando tú abres ese sistema, inmediatamente vas a poder ver el prompt que la persona utilizó para generar esa imagen. Recuerde que estas compañías mayormente generan 4 imágenes, así que te va a generar 4 imágenes de cada prompt que tú des. Yo lo que le digo a las personas, no tenemos que reinventar las ruedas. Si algo nos gustó de lo que está allí, pero en esa imagen hay un perro y yo quiero un gato, yo copio ese prompt, le cambio la palabra perro por gato y genero uno nuevo. ¿Y va a generar qué? Va a generar algo bien parecido a lo que ya estás pidiendo, pero con un gato en lugar de un perro, ¿no? Eso es lo que quiero decir con que no tenemos que reinventar la rueda. Estos son para mí los mejores chats que han creado, que son lectores de documentos de PDF. ¿Por qué para mí es lo mejor? Porque cuando yo me enteré que esto existía, por poco lloro. Yo dije, esto pudieron ser 6 meses de mi trabajo de disertación e investigación. Estos sistemas te permiten tener una conversación activa con un PDF. Qué grandioso, no tener que leerlo completo para obtener la información que necesito. La manera en que estos chats trabajan es que tú depositas el PDF y empiezas a tener una conversación haciéndole preguntas al PDF de qué es lo que tiene. Yo creo que en uno de estos 2 sistemas también, al igual que el QuickBolt, tienes que poner el idioma, si no la conversación como que no fluye. Tienes que poner que es español o que es inglés para que fluya la conversación. Si es en inglés, tú puedes hacerle preguntas en español y te lo va a responder en inglés, ¿ok? ¿Y cómo te responde? Te responde, no sé, tú le pones, este escrito trabaja o define tal término. Y él te va a decir, el escrito define el término, lo define de este modo y te va a poner las páginas donde el escrito te define eso. Así que puedes utilizar, ¿verdad? Ir directamente a esas páginas, hacer esas anotaciones. ¿Por qué esto es importante? No es que usted no lea, yo no quiero potenciar ahora que ustedes no lean las investigaciones requeridas, pero yo admito que cuando nosotros estamos en el proceso de tener nuevas informaciones, ¿verdad? Traer este PDF, no, hay veces que vamos por la página 12 y todavía como que no llegamos al tema, como que no nos funciona. Así que tener esta conversación con este PDF antes de tirarnos la tarea de leer las 45 o 60 páginas es sumamente útil, porque muchos de estos PDF son libros y los libros no tienen a veces abstract, no es como un artículo que tiene un abstract y tal vez me da una idea de lo que tiene, pero un libro no, puede tener una introducción, otras cosas, ¿no? Así que podemos hacer la pregunta y que nos dirija. Si vemos que todas las preguntas que le estamos haciendo están en el segundo capítulo, perfecto, voy a leer el segundo capítulo. Entonces, en vez de decir que leí el libro completo, digo que leí el segundo capítulo, que es de donde saqué toda la información requerida para mi escrito. Y nada, sinceramente, este tipo de aplicaciones son altamente funcionales para los estudiantes. No sé, Elaine, si tengo tiempo para tal vez entrar en algunos de ellos, pero voy a hablar este tema último y me hacen preguntas después de esto, ¿sí? Hay sistemas ya creados que nos digan a ciencia cierta que un escrito utilizó inteligencia artificial generativa. Bueno, pues yo les voy a presentar varias tomas de pantalla de algunos de estos sistemas. Este sistema se llama
Copyleaks. Y Copyleaks me dijo de este artículo que puse, ¿verdad? El lenguaje enviado es compatible con nuestro modelo mejorado, lo que implica que posiblemente, según este sistema, lo que yo le di copy-paste y lo puse allí, posiblemente fue generado por inteligencia artificial. El mismo lo utilicé en QuickBot y me dijo, mira, posiblemente 28% de él está generado por inteligencia artificial. Y es bien interesante porque QuickBot hasta te marca, ¿verdad? A los profesores que les gusta hacer teaching con las cosas, hasta te marca dónde está potencialmente ese escrito, ¿no? Que fue generado por inteligencia artificial. El mismo escrito lo puse en este otro sistema y este otro sistema me dijo que es probable que el contenido esté escrito por inteligencia artificial en un 75%, ¿verdad? Pueden ver, lo que quiero simplemente es presentar qué nos dicen todos estos sistemas, ¿no? De la inteligencia artificial, que el texto que les estaba poniendo, y quiero volver a decir, fue el mismo texto para cada uno de ellos. Si hay profesores aquí, quiero que vean esto bien, ¿ok? Porque estamos confiando demasiado en un sistema. Cuando queremos implicar plagio de algún trabajo, y no me parece correcto de parte de los profesores, y ni de parte de ningún otro estudiante que esté haciéndole juicio a un compañero. ChatGPT me dijo, no escribí este texto, ya estaba peleando conmigo, quiero que lo puedan leer ahí claramente, porque yo le había hecho diferentes preguntas, y en una me dijo posiblemente, después me dijo posiblemente y posiblemente no, y después me dijo que no. Así que quiero dejar esto bien claro, que esto fue el final de una conversación que tuve con ChatGPT, donde me dijo que no, pero que posiblemente, pues, sin embargo, el estilo y los temas abogados son consistentes con lo que podría generar basado en la información. Porque una de las cosas que te pide ChatGPT es que le des todo el contexto del texto que tú quieres que él diga que está generado por inteligencia artificial. Y ya he probado algunos donde le digo, dime si esto lo generaste tú, me dice que sí y lo escribí yo. Así que definitivamente recuerden que el lenguaje natural es hablar como un ser humano. Y todos estos sistemas hablan como nosotros, así que la detección de inteligencia artificial en los escritos, no hay ningún sistema que sea 100% seguro de que te lo vaya a dar. ¿Y qué texto yo estaba utilizando? Yo estaba utilizando un párrafo y medio de mi disertación doctoral que fue realizada en el año 2012. Así que no, mi disertación no fue escrita por ninguna inteligencia artificial, fue creada por mi inteligencia. No sé si sentir un halago o sentirme mal de que diga que no y después diga que sí, o que algunas veces sí, y que en un potencial y que lo podría hacer hasta mejor que yo, pero de eso se trata, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer un reconocimiento de buen uso de inteligencias artificiales, potencio al uso, potencio que ustedes entren en estos sistemas, que jueguen con ellos, pero sobre todo que mantengan una actitud de cotejo de información. Otra vez, ¿las inteligencias artificiales pueden mentir? Sí. ¿Podemos evitar que nos mientan si le pedimos a través del prompt que no nos mientan ni nos dé información falsa? Correcto. ¿Podemos pedirle las fuentes de donde obtiene la información? Correcto. Algunas de estas fuentes, si están, a veces nos dice que la sacó de tal fuente y la fuente ya no está disponible. Esto sucede porque recuerde que llevaban años recopilando información, así que posiblemente si quitaron un site, si ya no lo pagaron, etcétera, esa información no le aparezca, pero todavía siga guardada entre la información que tiene, así que la va a seguir generando. Número 5, definitivo, seamos sinceros sobre el uso. Seamos sinceros sobre el uso de inteligencias artificiales, así que eso significa cuando nosotros la utilicemos, pongámoslos en nuestras referencias como que se utilizó e identifiquemos esos textos adentro de. Si en lugar de generar texto nuevo, utilizamos la inteligencia artificial como QuickBot para parafrasear y demás, eso yo entiendo que no es necesario que se trabaje, porque eso quedaría siendo como cuando tú le das tu texto a un profesor o a tu mamá para que le haga unas correcciones, es lo mismo, ¿no? Y tú no pones en las referencias, mamá me ayudó. De hecho, ya deberían de hacerlo, pero no lo hacemos. Así que es lo mismo, todo depende del tipo de uso que le demos a la inteligencia artificial. Esas son las referencias utilizadas, así que
Gracias por escucharme. Abro el micrófono para aquel que quiera hacer cualquier pregunta. Y la doctora Nelly Torrado levantó la mano. Ah, sí, dígame. La pregunta. Doctora Nelly, Torrado. ¿no tienes el audio prendido? Déjame sacarla. Sí, tiene que encender el micrófono. Hacerlo disponible. A ver si yo le puedo... Ella misma se supone. Se supone que sea ella misma porque lo intenté yo también y no pude. Sí. Si la quiere escribir por el chat. Es que sí, tiene también problemas. Sí, porque no abre. Si alguna otra persona tiene preguntas. ¿Alguna pregunta? Nelly Torrado es profesora. Sí, ella es docente. Ella actualmente está colaborando con la ADC. Ah, súper. Si no pudiera abrir su micrófono, pues también me puede escribir a mi correo electrónico que aparecía en la primera diapositiva, johanna.martinezrosario, es mi nombre completo, Nelly, JOHANA. martinezrosario@upr.edu. Así que si no pudieras, pues en el tiempo que tenemos abrir tu micrófono, pues simplemente me escribes que con mucho gusto yo le respondo la pregunta a la compañera. Dijiste johanna.martinezrosario@upr.edu para escribirlo en el chat. Okay. Sí, sí. Entiendo que es la única persona que tiene la mano levantada en estos momentos. Ah, bueno, pues está bien. Pues nada, que me escriba para entonces seguir con todo el mundo con su día. Traté de tomar exactamente la horita que me diste para hablar. Muchas gracias por tan interesante charla sobre la inteligencia artificial. Es algo pues que tenemos que educarnos al respecto, más porque somos académicos, así que tanto estudiantes como docentes. Así que hay mucho todavía por aprender, pero esto fue un resumen bastante amplio y de mucha utilidad para nosotros los docentes y para los estudiantes en cuanto a cuáles son las herramientas que existen actualmente que podemos utilizar y la forma responsable de hacerlo. Definitivo. Y aunque este taller tenía, ¿verdad?, la idea de una hora es muy poco tal vez para nosotros tomar y abrir todos estos sistemas y empezar a jugar con ellos, pero quien tenga dudas o preguntas o quiera, ¿verdad?, hablar conmigo sobre cómo utilizarlas mejores para potenciar en sus cursos o demás, perfecto, vamos un día y hacemos una pequeña presentación para los alumnos directamente con alguna tarea, ¿no? Porque yo creo que cuando nuestro cerebro trabaja mucho mejor con proyectos, ¿no? Así que si nos activamos, podemos tal vez hacer... A mí me interesa mucho que los estudiantes de la universidad entiendan que su creatividad no va a mermar por el uso de inteligencias artificiales, de que sus destrezas suaves tienen que ahora potenciarse mucho más, que todavía estas inteligencias artificiales no llegan a esas destrezas que nosotros podemos decir que son alteramente humanas. Y nada, más que dispuesta y disponible para cualquier otro asunto que tenga que ver con esta área. Gracias, Elaine, por la invitación. Y gracias a las personas que asistieron y por sus comentarios aquí en el chat de agradecimiento y muy contentos y están muy satisfechos con la información que nos suministraste en esta tarde. Excelente. Luego te envío Exacto. Luego, estamos tan cansados ya tan temprano. Sí. Te voy a enviar el PDF con la presentación, cosa que se lo puedas pasar a todos los asistentes. Perfecto, eso haré. Vale, pues, excelente mañana, gente. Igualmente, muchas gracias a todos. Daré por terminado ahora